Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con la siguiente parte de los temas de esta tarde. Estaremos hablando ahora de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 y la purificación del santuario. Vamos a ver que se trata de profecías complementarias, ¿no? Veremos también que ambas profecías apuntan al pueblo remanente descrito en Apocalipsis capítulo 14. Entonces, bien, vamos a ver entonces, colocamos, es el que dice Daniel capítulo 8, la purificación del santuario. Lo primero que vamos a hacer, mis hermanos, es recordar la secuencia de Daniel capítulo 7, porque luego estableceremos una comparación entre ambos capítulos, ¿no? La secuencia en Daniel 7 son las cuatro grandes bestias, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, juicio en el cielo y reino de Dios. Esa es la secuencia de Daniel capítulo 7. Y aquí tenemos también la secuencia de Daniel capítulo 8. Vayamos a Daniel capítulo 8 y veamos la secuencia que aparece allí. Daniel 8. En Daniel 8 encontramos, primero aparece un carnero. Ese carnero representa a Medo-Persia. Luego aparece un macho cabrío. A ver, vamos a ver directamente en la Biblia. Versículo 5, mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Veamos entonces ahí la siguiente parte, ahí está, gracias. Entonces la siguiente parte es, a ver aquí, a ver, ahí está bien, ahora sí, ¿no? Ahí está. Esta es la siguiente parte. Aquí en Daniel capítulo 8 se habla de Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal y la purificación del santuario. Bien, queremos primero establecer la diferencia entre estos dos capítulos. En Daniel capítulo 7 va la secuencia, la línea profética va desde el tiempo de Daniel hasta el establecimiento del reino. Ese es un periodo más largo. En cambio, en Daniel capítulo 8 no va todo ese periodo de tiempo. De todo ese periodo de tiempo, Daniel capítulo 8 únicamente analiza 2300 años. ¿No? O sea, de todo el periodo de tiempo que aparece en Daniel capítulo 7, que es un tiempo mucho mayor, que abarca Babilonia y que abarca el reino de Dios, de todo ese gran tiempo, Daniel capítulo 7, Daniel 8, solo toma 2300 años. ¿Y cuándo empiezan esos 2300 años? Desde Medo-Persia hasta la purificación del santuario. Ustedes no van a encontrar en Daniel capítulo 8, no van a encontrar Babilonia y tampoco van a encontrar el reino de Dios. Eso no aparece en Daniel capítulo 8. O sea que Daniel 8 es como que toma una parte y nos da más detalles acerca de ese periodo de 2300 años. Entonces es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Gran diferencia con Daniel 7. Daniel 7 sí va desde el tiempo del profeta hasta la segunda venida de Cristo, hasta el reino de Dios. Daniel 8 no sucede eso. Daniel 8 va desde Medo-Persia. ¿Por qué va desde Medo-Persia? Porque Daniel 8 solo me cuenta los 2300 años. Por eso va desde Medo-Persia, por eso no aparece Babilonia allí. ¿Y por qué no va hasta el reino de Dios? Porque termina con la purificación del santuario. Todo ese periodo, 2300 años. Entonces, vamos a dar paso por paso también algunos elementos principales de esta gran profecía. Y vamos a llamar el punto central aquí la purificación del santuario, porque todo en Daniel 8 converge hasta este gran evento que es la purificación del santuario, cuyo versículo central es el 14, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver algunos otros elementos. Aquí aparece otra vez el cuerno pequeño. ¿Y cuál es la diferencia entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y el cuerno pequeño de Daniel 8? ¿Será que hay alguna diferencia? Si vamos al cuerno pequeño de Daniel 7, ¿cuál es la diferencia? Bueno,
la decimos desde ahora, de una vez la decimos desde ahora. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerno pequeño en Daniel 7 y el cuerno pequeño en Daniel 8? Bien, recordando un poco. En Daniel 7 aparecen las naciones, las potencias desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia y aparece Roma. Roma. Y Roma es Roma imperial. Y esta Roma imperial está representada por la bestia espantosa y terrible, ¿no? La bestia espantosa y terrible es Roma imperial. Y después de la bestia espantosa y terrible, de la propia bestia espantosa y terrible sale el cuerno pequeño. O sea, es un poder que sale de Roma. Mira, hasta en ese detalle es interesante la profecía. Sale de Roma el papado y el cuerno pequeño sale del gran imperio romano. Entonces tenemos allí que en Daniel capítulo 7 hay un símbolo para Roma imperial y hay otro símbolo para Roma papal. En Daniel capítulo 7, el símbolo de Roma imperial es la bestia espantosa y terrible. En Daniel 7, el símbolo de la Roma papal es el cuerno pequeño. Ahora, cuando vamos a Daniel 8 en un solo símbolo reúne la Roma imperial y la Roma papal. O sea, hay un solo símbolo, que es el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño en la primera fase es Roma imperial. Y el cuerno pequeño en la segunda fase es Roma papal. Y ahora vamos a ver esas dos fases para poder diferenciarlo, ¿no? La primera fase, el cuerno pequeño en su fase horizontal. Vamos a llamar fase horizontal porque se mueve sobre la tierra. Por eso llamamos fase horizontal. Y después vamos a ver la fase vertical porque se levanta contra el cielo. Hay un momento donde el cuerno pequeño se levanta contra el cielo y esa constituye una segunda fase. Veamos entonces ahora, más cercanamente, este fenómeno. Miren, en este estudio no vamos a hablar tanto acerca del carnero, del macho cabrío, del cuerno notable, que eso sería para otra sesión, ¿no? Lo que vamos a tratar aquí es cuerno pequeño y purificación del santuario. Esa será nuestra lección ahora. Leemos entonces, miren ustedes mis hermanos, Daniel 8, versículos 9 hasta el 11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, aquí aparece el cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Hasta aquí es una descripción de la primera fase del cuerno pequeño, porque después es diferente. Después dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea, la primera fase es una fase horizontal porque conquista sobre la tierra. Conquista hacia el sur, va hacia el oriente, va hacia la tierra gloriosa. Así que esa es la característica de esta primera fase del cuerno pequeño. Los adventistas sostenemos que esta primera fase del cuerno pequeño es Roma papal, Roma imperial, ¿no? Y que la segunda fase es Roma papal. Vamos a rectificar, ¿no? Roma imperial, primera fase, Roma papal, segunda fase. Y veamos qué es lo que sucede con Roma imperial. Recuerden que en el capítulo 7, esta primera fase del cuerno pequeño es la bestia espantosa y terrible, ¿no? Esa es la bestia espantosa y terrible. Pero aquí en Daniel capítulo 8 es el cuerno pequeño en su primera fase. Tres características. Crece mucho hacia el sur, crece hacia el oriente y crece hacia la tierra gloriosa. Se habla de un poder expansivo, de un poder conquistador, de un imperio que va creciendo. Bueno, este imperio es el imperio romano, que justamente aparece después de Grecia, ¿no? El rey más notable que es Alejandro, de eso no vamos a hablar, estamos hablando desde aquí. Y entonces veamos cómo es que el imperio romano crece al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Recuerden, Roma es actualmente la capital de Italia, ¿no? Entonces, desde Italia, desde Roma, vamos a situarnos, desde Roma hacia el sur, ¿qué es lo que hay? Desde Roma hacia el oriente, ¿qué es lo que hay? Y desde Roma hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Porque todo eso va a ser territorio de Roma, porque Roma va a conquistar eso. Y veamos cuáles son los grandes eventos de conquista de esos tres crecimientos, imperios a los cuales Roma derrotó. El año 168 a.C., en la batalla de Pydna, Roma crece hacia el oriente. En el oriente, al oriente de Roma, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay al oriente de Italia? Hay otra gran península, Grecia. Grecia está al oriente de Italia. Bueno, en su crecimiento, este imperio, el imperio romano, conquista a Grecia.
Y los ejércitos griegos, sobre todo macedónicos, caen en la batalla de Pydna en el año 168. Entonces Roma se apodera de Grecia, crece hacia el oriente, pero no únicamente iba a crecer hacia el oriente. En la historia se conocen las guerras púnicas. Las guerras púnicas son entre romanos y cartagineses. La ciudad de Cartago había sido una de las ciudades más importantes, fundada por los fenicios. Y en un determinado momento, los cartagineses estuvieron a punto de destruir a los romanos, ¿no? El general Aníbal Barca, que había cruzado con sus elefantes por los Alpes y que había llegado y que había derrotado tremendamente a los romanos. Los romanos le tenían miedo, terror, ¿no? Hasta que finalmente lo derrotaron a él también y finalmente destruyeron Cartago el año 146 a.C. Cartago está hacia el sur de Roma. Al sur de Roma estaba el imperio cartaginés. Por ese lado también estaba Egipto, ¿no? Todo lo que es el norte de África, Cartago, Egipto, todo eso llega a ser parte del imperio romano. Y así va cumpliéndose la profecía, crece hacia el sur. Y también crece hacia la tierra gloriosa. Evidentemente, la tierra gloriosa, ¿a qué tierra se refiere? A Judea, ¿no es verdad? A Judea. Y el año 63, un general romano conquista Judea. Este general romano se llamaba Pompeyo, ¿no? Pompeyo el Grande. Pero Pompeyo no destruye la ciudad. Lo que hace Pompeyo es encontrar Jerusalén y darse cuenta que en Jerusalén habían dos grandes grupos que estaban peleando. Bueno, andaban peleando siempre los judíos, ¿no? Y entonces lo que hizo él es simplemente darle el apoyo a uno y termina derrotando al otro y termina él apoderándose de todo lo que es Judea, de Jerusalén, año 63. Entonces noten ustedes cómo la profecía se cumple. Este cuerno pequeño crece hacia el sur, Cartago y Egipto. Crece hacia el oriente, todo lo que es Grecia y el Asia Menor. Y crece hacia la tierra gloriosa, todo lo que es Judea. Este es el imperio romano, ¿no? Este es el imperio romano. Veamos ahora la siguiente parte. Vamos a ver ahora el cuerno pequeño, pero en otra fase, la fase vertical. Veamos entonces, avanzamos aquí y encontramos la fase vertical del cuerno pequeño. Aquí lo que vamos a ver es el versículos 9 y 10. A ver, dice lo siguiente. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ya hemos leído, esta es la fase de Roma imperial. Crece hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Pero luego, dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ahí ya no es crecimiento territorial. Ahí es una versión religiosa, es un atentado contra Dios, contra las fuerzas del cielo, ¿no? Se engrandece hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. ¿Cómo es esto de que puede pisotear las estrellas del cielo? ¿Has visto que es posible pisotear las estrellas del cielo? Bueno, el ejército del cielo es el pueblo de Dios. Es un poder que persigue al pueblo de Dios. Es un poder perseguidor. Y entonces ahí se entiende que dice, ¿no?, que las estrellas del cielo las echó por tierra y las pisoteó. Entonces aquí tenemos todavía otra descripción. Continúa describiendo la obra de este cuerno pequeño. Ya es una situación diferente. Ya no es el poder del cuerno pequeño imperial. Ahora es el cuerno pequeño religioso, papal. Y dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Señor Jesucristo. Y entonces tiene una obra contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, la intercesión. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, hecha por tierra el santuario. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces vemos aquí, es un poder realmente de inspiración del mal, ¿no? Porque lo que hace no solamente ataca territorialmente y conquista a otras naciones política y militarmente, sino que lo que hace es ejecutar un ataque contra el cielo. Y además es un ataque contra el santuario. El santuario representa el plan de salvación. Es un ataque contra, dice allí, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, echa por tierra la verdad.
hace cuanto quiere y prospera. Es un poder que nadie puede detener. Es un poder que tiene un gran apogeo y nadie se le opone. Y dice, prospera. Hay ahí varias declaraciones, mis hermanos, ¿no? Esta declaración, por ejemplo, echa por tierra la verdad. Esto es una característica del cuerno pequeño en su segunda fase. El lugar del santuario es echado por tierra, pisotea el santuario. El santuario representa el plan de salvación. ¿Cómo es que el cuerno pequeño en su segunda fase atenta contra todo esto? ¿Cómo es que se cumple esta declaración? Ya hemos visto que la primera fase es Roma imperial y que la segunda fase corresponde a Roma papal. Entonces, esta fase corresponde a Roma papal. ¿Cómo es que Roma papal realiza todo esto? ¿De qué manera se cumple en la profecía todo esto? Bueno, vamos a ver cada una de estas partes, ¿no? Ahí encontramos, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ahí apunta, ¿no? Engrandecerse contra el príncipe de los ejércitos. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que hay un poder, un ángel que se engrandece contra el príncipe de los ejércitos. Un ángel que quiere tomar el lugar de Dios. Mientras Jesús viene a la tierra y se hace hombre, esta criatura en el propio cielo quiere ocupar el lugar de Dios y quiere sentarse en el trono de Dios como Dios y quiere recibir adoración. Bueno, ¿quién es este? Este es Lucifer, ¿no? Este es Satanás. Bueno, esta idea de engrandecerse contra el ejército del cielo ya ha ocurrido antes. El espíritu de rebelión y el espíritu de querer ocupar el lugar de Dios, de querer ser adorado, es algo que Satanás intentó inocular en Adán y Eva. Seréis como Dios, vuestros ojos serán abiertos. O sea, el espíritu de querer ser como Dios es trasladado a Adán y Adán y Eva dicen, bueno, yo quiero ser como Dios. Es decir, y cuando Satanás tienta a Jesucristo en el desierto, una de las tentaciones es, inclínate delante de mí, adórame, arrodíllate, ¿no? Y te entrego todo lo que has venido a buscar. Así que no tienes que pasar por la cruz, no tienes que pasar por la humillación que has venido por el mundo, arrodíllate y yo te lo entrego. El hecho de ser adorado es una característica de Satanás. Satanás es una criatura, pero quiere ser adorado. Y entonces eso también será una característica del cuerno pequeño en su fase de Roma papal. La intención de ser adorado. La adoración hacia el hombre, hacia la criatura, y no la adoración hacia Dios. Vamos a ver otra declaración. Miren ustedes, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Aquí se habla acerca de una obra. Recuerden ustedes, aquí hay un lenguaje que Daniel usa, que posteriormente será usado por Juan en el Apocalipsis. En el Apocalipsis habla que la tercera parte, ¿no? Y aquí dice una parte del ejército echó por tierra. Pero ahora aquí se está refiriendo al pueblo de Dios perseguido por la obra del cuerno pequeño. La persecución desatada por todos aquellos que querían obedecer los mandamientos. Hubo un tiempo, mis hermanos, en los que tener la Biblia era tener un riesgo de muerte, ¿no? Tener una Biblia era riesgo de muerte. Leerla, interpretarla, estudiarla, era imposible, ¿no? E incluso el mensaje que se daba es, el pueblo no tiene que tener la Biblia, eso solamente tienen que interpretar, ¿no? Los que han estudiado, esa gente que estuvo en los monasterios, ¿no? Ellos solo pueden estudiar, no puede entregarse, se daba continuamente ese mensaje. Ahora ya ha cambiado, ¿no? Ahora ya sí, todos lean, pero no era así siempre. Entonces, cuando se habla acerca de el ejército y las estrellas echadas por tierra, se habla de las persecuciones que fueron desatadas contra aquellos que pertenecían al pueblo de Dios, contra los que querían obedecer la Biblia, querían tener una Biblia y difundir la palabra de Dios. Bueno, la historia da cuenta de eso, ¿no? Juan Hus, Wycliffe, ¿no? De Jerónimo, de Savonarola, personas que quisieron permanecer fieles a la palabra y que fueron perseguidos, ¿no? De los valdenses. Los valdenses, es interesante, tuve la oportunidad de estar en el Piamonte y llegar hasta las cuevas de los valdenses. Hermanos, es una cosa realmente impresionante. Todavía están las iglesias de los valdenses, tristemente están vacías ahora, ¿no? Las iglesias de los valdenses ahí. Casi no asisten, viejitos nomás asisten a esas iglesias.
Entramos en una cueva, había una guía, una hermana adventista francesa, ella, que nos enseña la cueva, y en esa cueva no resistimos para cantar Castillo fuerte es nuestro Dios. Nos estamos cantando ahí en la cueva, ¿no? Un momento muy emocionante, porque en esa cueva se escondían los valdenses perseguidos, así, porque ellos simplemente amaban la palabra de Dios y querían obedecer a Dios. Nos llevó también a un lugar donde había la facultad de teología de los valdenses, unos cuartos pequeñitos, y ahí estaba una mesa. Y la mesa, no sé si era de ese tiempo, pero era una mesa pequeña. Bueno, en aquel tiempo los italianos debían haber sido pequeños, ¿no? Porque tenemos que agacharnos para poder entrar por allí. Y de allí se ve pues cómo ellos tenían amor por la Biblia. Y los estudiantes de teología lo que hacían era cultivar la tierra. O sea, eran agricultores, cultivaban la tierra, estudiaban la palabra, tenían vida en común, tenían allá un lugar para comer, era como un internado, ¿no? Solamente nos falta volver a trabajar la tierra también ahí en Ñaño, ¿no? En la UPU, para volver a lo que hacían los valdenses. Entonces, mis hermanos, ¿por qué se escondían en las cuevas? ¿Por qué había una persecución tremenda contra, contra ellos, ¿no? Por obedecer la palabra. Esta hermana francesa me entregó una investigación que estaba en francés, y lo que ella me decía es que en esta investigación lo que se buscaba demostrar era que los valdenses no solamente fueron de la época de Pedro Baldo, sino que eran cristianos que estuvieron allí en ese tiempo en las montañas y que estaban desde el tiempo del apóstol Pedro y que habían vivido allí manteniendo una línea fiel al cristianismo desde el tiempo de Pedro. En esa investigación estaba mostrando pruebas, ¿no? de ese hecho, de que los valdenses no empezarían solamente en el tiempo de Pedro Baldo como pensamos, sino que habrían venido desde el tiempo del apóstol Pedro, porque los cristianos estuvieron en esa zona de Italia también, y que habrían permanecido allí, pero en las montañas, ¿no? Así, en la vida del campo, permaneciendo fiel a las enseñanzas de los apóstoles. Me pareció impresionante, ¿no? Me pareció impresionante que allí habrían estado ese grupo de cristianos. Bueno, mis hermanos, la iglesia fue perseguida en aquel tiempo, ¿no? Ahora, vamos a continuar aquí. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿De qué manera el poder del cuerno pequeño se engrandece contra el príncipe de los ejércitos? Bueno, cuando se busca adoración o veneración al ser humano antes que a Dios, cuando se presenta como si fuese el representante de Cristo, cuando en la palabra de Dios se nos dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice claramente el apóstol Pablo, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Continuamente la palabra de Dios nos da mensajes sobre eso. Cuando se quita a Jesucristo y se coloca a un ser humano como fundamento de la iglesia, entonces se está engrandeciendo contra el príncipe de los ejércitos. Hay otra declaración, porque continúa también, ¿no?, este ataque. Por él fue quitado el continuo sacrificio. La idea del continuo sacrificio viene del Antiguo Testamento. ¿Por qué era el continuo sacrificio? Porque en el santuario había sacrificio todas las mañanas a las 9 de la mañana y todas las tardes a las 3 de la tarde. De mañana y de tarde, de mañana y de tarde. No se podía interrumpir. Por eso era el continuo sacrificio. Ese sacrificio representa que, porque después también el sacerdote entra al santuario en un tema de intercesión. Todo ese sacrificio estaba prefigurando lo que Cristo haría por nosotros, porque Él ahora es nuestro sacerdote. Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Entonces, cuando se quita la intercesión de Cristo para colocar otras intercesiones, se está atentando contra el continuo sacrificio, la intercesión de Cristo. Y las personas piensan que se acercan a otras figuras, a otros santos, pensando que esa es la manera de que puedan interceder delante del Padre, y la palabra de Dios nos dice que solamente el mediador es Jesucristo, otra vez, ¿no? Y entonces esa es la obra del cuerno pequeño, atento, por eso dice que va contra el santuario, porque el santuario es el plan de salvación, es una descripción del plan de salvación. Y millones de personas van a una intercesión donde no existe esa intercesión. Y son pocos los cristianos que reconocen que la única intercesión es la de Cristo. ¿Qué hizo el cuerno pequeño? Instaló una idea falsa de adoración, un falso plan de salvación, donde la gente cree que encuentra la salvación y no hay salvación ninguna,
sino solamente en el Señor Jesucristo. Miren ustedes, otro hecho que nos presenta también esta obra del cuerno pequeño. A ver, allí dice, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Veamos por un momento, ya hemos dicho el santuario. ¿Cuál es la función del santuario? Si nosotros examinamos de cerca la función del santuario, vamos a encontrar que se trata del plan de la salvación. El santuario es una descripción del plan de salvación. Por ejemplo, en el santuario está la cruz del Calvario. Ahí está, el altar del holocausto representa la cruz del Calvario. En el santuario está el bautismo. Ahí está el bautismo, porque está en el lavado, ¿no? En el santuario encontramos la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Encontramos que Cristo es la luz del mundo en el candelabro. Encontramos las oraciones de los santos en el altar del incienso. Encontramos la representación del trono de Dios en el arca del pacto. Es decir, todo el santuario apunta hacia el plan de salvación. Salvados por la sangre de Cristo. Todo eso es porque del Cordero pasa hasta el lugar santo. Todo eso. Entonces, cuando alguien destruye la idea misma del plan de salvación, está atentando contra el santuario. Y veamos cuál es la idea que se da ahora acerca del plan de salvación. Mientras vamos a la Biblia, encontramos que somos salvos por la sangre del Cordero, por creer en la sangre de Cristo, por confiar en Jesucristo y somos salvos por gracia mediante la fe. Pero el cuerno pequeño ha inventado salvación por obras, salvación por ritos, salvación por sacramentos, salvación por ceremonias. Eso es un invento del cuerno pequeño, ¿no? Hay personas que se arrodillan y caminan arrodillados por kilómetros, pensando que la salvación se hace de esa manera. Hay personas que se flagelan, pensando que la salvación se hace por esa manera. Todo eso no tiene que ver con la salvación. Es un atentado contra el plan de salvación. Por eso es que se grafica en la Biblia como un atentado contra el santuario, que lo que hace es presentarnos el plan de salvación. No hay salvación en los rituales, en las ceremonias. La salvación es por gracia mediante la fe. No hay salvación por el ritual, no hay salvación por el confesionario. El perdón lo da el Señor Jesucristo. Entonces, claramente, todas estas ideas han hecho que las personas vayan por un lado diferente a buscar salvación. Y jamás se va a encontrar salvación allí donde no se encuentra el Señor Jesucristo. Porque la salvación solo se encuentra en Jesús. Entonces, yo estoy buscando la salvación por este camino, puedo ir una y otra vez, buscar otra vez aquí y no tendré la salvación que estoy buscando porque estoy buscando en un lugar equivocado, ¿no? Es como si a mí se me pierde la moneda y me pongo a buscar aquí porque hay luz, ¿no? Como aquí hay luz, aquí busco la moneda, pero aquí nunca voy a encontrar la moneda si no busco donde se cayó. Nunca encontraré la salvación si no busco en aquel que es la persona salvación, que es el Señor Jesucristo. Entonces, un falso plan de salvación es un atentado, por eso que el santuario es echado por tierra. Y entonces, eso es obra del cuerno pequeño también. Otra obra del cuerno pequeño. Dice ahí, echa por tierra la verdad. Hay verdades bíblicas claramente establecidas en la Biblia que el cuerno pequeño ha echado por tierra. En la Biblia tenemos los 10 mandamientos. Usted va a Éxodo capítulo 20 y ahí encuentra claramente los mandamientos de Dios. Mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento 2, no te harás imagen. Mandamiento 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí están los 10 mandamientos, están claramente escritos en la Biblia. Pero cuando uno va a internet y busca los mandamientos de Dios, no te aparecen los mandamientos de la Biblia. Te aparecen otros mandamientos, los mandamientos del cuerno pequeño, los mandamientos falsificados, ¿no? Donde no aparece, por ejemplo, el mandamiento que dice no te harás imagen. ¿Por qué no aparece el segundo mandamiento, no te harás imagen? ¿Por qué creen que no aparece? Yo encontraba el testimonio de un pastor que no había sido adventista de pequeño y que había sido ¿cómo se llaman los niños que ayudan en las misas? Un monaguillo, ¿no? Y entonces estaba ahí ayudando al sacerdote y se quedó solo en el altar y allí estaba la Biblia. Así que miró para todos lados y él quería abrir la Biblia porque a pesar de que era un monaguillo nunca había visto pues y leído la Biblia directamente, ¿no? Y entonces él cuenta, mira, yo abrí la Biblia y el primer libro que apareció fue Éxodo capítulo 20. Abrí
Éxodo capítulo 20, y ahí aparecían los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y empieza a leer, primer mandamiento, no te harás imagen. Perdón, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Y luego levantaba la vista y toda la iglesia llena de imágenes, no te harás imagen, no te inclinarás a ellos. Y él dice que fue a conversar con el sacerdote. No, cuando vino el sacerdote, él le quiere hacer la pregunta. Aquí yo he encontrado que los mandamientos dicen, no te harás imagen. Y nosotros tenemos imágenes en toda la iglesia. ¿Por qué? Una pregunta, ¿no? Si allí está escrito, no te harás imagen, ¿por qué nuestra iglesia tiene imágenes por todos lados? Y entonces el sacerdote le queda mirando y le dice, seguramente has estado hablando con los adventistas del séptimo día. Y el pastor dice, esa era la primera vez que yo escuchaba la frase adventista del séptimo día, nunca había escuchado. Pero cuando salí de conversar con el sacerdote, lo primero que hice fue buscar a los adventistas del séptimo día. Hay mandamientos falsos. Y millones de personas creen que esos falsos mandamientos del cuerno pequeño son los verdaderos. Y viven su vida pensando que esos son los mandamientos verdaderos porque no leyeron en la Biblia los mandamientos verdaderos. Se trata de un poder que echa por tierra la verdad. Si nosotros hablamos, por ejemplo, acerca de las imágenes, ¿no? De los santos como intercesores, cuando la Biblia dice solo hay un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando me habla acerca del infierno, un infierno eterno que no existe en la Biblia, no hay un infierno eterno. Cuando se habla acerca de la inmortalidad del alma, son enseñanzas que no encontramos allí en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando se habla acerca del domingo como día del Señor, y vemos en la Biblia que el Señor Jesucristo es Señor del sábado, como el domingo. ¿De dónde viene el domingo? Entonces, ha echado por tierra la verdad. O sea, se trata de un poder que echó por tierra la verdad y que tiene un mecanismo de seducción tan grande a través de las misas semanales, a través de la educación, a través de los medios de comunicación, que desde niños las personas, cuando nacen, los primeros mandamientos que encuentran no son los mandamientos de Dios. El primer día de adoración que encuentran no es el que está en la Biblia. O sea, es todo un sistema en el que cuando las personas nacen creen que esa es la verdad. Ustedes saben, mis hermanos, que es mucho más fácil engañar a una persona que después convencerla de que ha sido engañada. Eso sí es más difícil, ¿no? Pero una vez que me engañan ya desde niños y están viviendo, por eso es que cuando vamos a Apocalipsis encontramos que Babilonia, que es otra manera de ver el cuerno pequeño, ha hecho beber a todas las naciones del vino y furor de su fornicación. Precisamente es esto, ¿no? Echó por tierra la verdad. Vamos ahora al siguiente. Hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Quiénes eran los que tenían mayor poder en toda la Edad Media, gran parte de la Edad Moderna? Prácticamente el poder del papado, ¿no? Poder político y poder religioso, reunido en una sola persona. Entonces, tiene un poder inmenso. Cuando el poder político y el poder religioso se unen, se conforman las peores tiranías. Y eso es lo que sucedió en toda la Edad Media, ¿no? Entonces, de esta manera, mis hermanos, podemos ver allí el cuerno pequeño en su fase vertical. Es un poder desafiante, es un poder engañador, es un poder que ha sumido en la oscuridad de la palabra de Dios, o sea, sin la palabra de Dios al mundo. Y la gente está con falsos mandamientos, con falso día de reposo, con falso sistema de salvación, todo falso, todo falso. Por eso que también en el Apocalipsis se le llama Babilonia, ¿no? Babilonia es toda falsedad esparciendo en el mundo. Y tiene la facilidad de engañar. Hay un poder en el siglo pasado, el de los nazis. Ellos tenían en sus manos los medios de comunicación. Y además impedían que los soldados que estaban en el frente de la batalla hagan llegar sus cartas a sus seres queridos, para que no les informen de cómo iban las cosas en el frente de batalla.
Entonces, la única información que tenía el pueblo era la información que el gobierno les daba. En aquel tiempo habían radios, habían cines, y por ahí se pasaban los anuncios y toda la información. Para ellos iban ganando la guerra. Solo se dieron cuenta que perdían la guerra cuando los aliados empezaron a bombardear sus ciudades, ¿no? Ahí se dieron cuenta que todo había sido una ilusión, una falsedad. Habían sido engañados. El pueblo más culto de Europa, engañado por completo durante años. El poder del engaño. Bueno, en mayor escala todavía, porque este es a nivel mundial, es este poder que coloca otros mandamientos, da otro día de reposo, da un falso camino de salvación y lo disemina por todo el mundo. Ahora la pregunta es, ahí aparece la pregunta, ¿no? Porque en medio de la visión, Daniel se está dando cuenta que la situación es realmente horrible, triste. Y entonces, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo va a prosperar todo este poder? ¿Hasta cuándo va a va a echar por tierra la verdad? ¿Hasta cuándo va a suceder todo eso? Esa se preguntan. Vamos a ver allí qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Daniel capítulo 8, versículo 13. Poco a poco nos acercamos al 14, que es el versículo clave. Daniel 8, 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En otras palabras, ¿hasta cuándo va a durar esta hegemonía del cuerno pequeño? ¿Cuándo va a terminar toda esa obra de destrucción, este engaño? ¿Cuándo va a terminar la supremacía de la falsedad? ¿Hasta cuándo va a durar? Básicamente esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que está haciendo. Porque lo anterior a este versículo es una descripción de toda la obra del cuerno pequeño. Y entonces en ese momento viene, ¿y hasta cuándo va a durar este poder? ¿Hasta cuándo va a durar? Y entonces ahí viene el versículo 14. Ahora sí podemos entender el versículo 14, ¿no? Porque, bueno, aquí viene un análisis explicamos brevemente este análisis de estas palabras. En este versículo, cuando se habla acerca de la visión del continuo sacrificio, ahí hay una palabra para visión que es hasok. Y esta palabra, hasok, cuando se menciona en Daniel capítulo 8, se refiere a toda la visión, desde el carnero hasta la purificación del santuario, toda la visión, hasok. Entonces, cada vez que en el hebreo aparece hasok, en este capítulo se refiere a toda la visión. Pero aparece otra palabra para visión, aparece la palabra maré. Y cada vez que aparece la palabra maré, solo se refiere a los 2300 años. Esa es una digresión interesante que nos permitirá entender después la fecha de los 2300 años. Pero este es un comentario ahí al margen, ¿no? Entonces vamos un poquito más adelante. Y ahí viene la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión, el continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario del ejército para ser pisoteados? Y entonces vamos a encontrar aquí la siguiente parte. Ahí viene la respuesta. 2300 años. O sea, toda la visión va a durar 2300 años. Eso es muy interesante porque algunas personas dicen, no, 2300 años tiene que ser la obra del cuerno pequeño solamente. Pero justamente por eso es que aparece la palabra Hasok. Y cuando dice aparecerá la visión, Hasok no se refiere a los 2300 años. Hasok se refiere a toda la visión. O sea, toda la visión dura 2300 años. No solamente la hegemonía del cuerno pequeño, toda la visión dura 2300 años. Entonces vamos a ver más de cerca esto. Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahí ustedes pueden ver que hay ciertas Biblias y ciertas traducciones que en lugar de poner 2300 tardes y mañanas, colocan 1150 días. ¿Alguien ha leído una versión así, donde aparece en ese versículo 1150 días? Ahí aparece, ¿no? 1150 días, sobre todo versiones católicas. ¿Ah? Sí. Y aquí en la nuestra aparece 2300 tardes y mañanas. Ahora, primero vamos a explicar por qué ellos colocan 1150 días y luego vamos a explicar por qué no debe ser 1150 días. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo hacen el cálculo? Ellos están interpretando, porque vas al hebreo original y literalmente dice 2300 tardes y mañanas. Eso es el hebreo original, no hay ninguna duda.
Pero cuando colocan 1150 días, que es exactamente la mitad, ahí ya es una interpretación, ya no está así en el hebreo original. Ellos interpretan. ¿Qué es lo que dicen los que han traducido como 1150 días? Ellos razonan de esta manera. Mira, lo que pasa es que se está refiriendo a 2300 tardes y mañanas. Ahora, en realidad habían un sacrificio de mañana y un sacrificio de tarde. Entonces lo que habían era 2300 sacrificios, no 2300 días. Como hay 2 sacrificios al día, entonces se está hablando de 1150 días. Porque en la mente de ellos, ¿no es cierto? Están diciendo, no son 2300 años o días, son 2300 sacrificios. Y como son 2300 sacrificios, entonces son 1150 días. Y por eso le ponen 1150 días. Aunque literalmente está 2300 tardes y mañanas. Pero este versículo, tardes y mañanas, tenemos que vincularlo con Génesis capítulo 1. Y fue la tarde, primero tarde, y la mañana, fue la tarde y la mañana, un día. O sea, aquí podemos ver que no se refiere a 2300 sacrificios, sino a 2300 días, porque la tarde y la mañana es un día. Y en profecía los días son años, aunque no podemos hablar más de eso, pero los 2300 tardes y mañanas, en términos proféticos, serían 2300 años. Pero vamos a ver esto un poquito más adelante. Entonces, 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí tenemos un periodo de tiempo. Y entonces uno puede preguntarse, es decir, si yo quiero saber cuándo es que el santuario será purificado, yo simplemente tengo que calcular los 2300 años en términos proféticos, ¿no es cierto? Solamente que la profecía no me dice cuándo empieza. No me dice cuándo empieza, porque si me dice va a empezar aquí, entonces ya puedo calcular los 2300 años. Simplemente me dice hasta 2300 años, pasa ese periodo y allí, terminando, el santuario será purificado. ¿Cómo sabemos entonces cuándo empieza esta profecía? No está en Daniel capítulo 8, está en Daniel capítulo 9. Pero no nos da tiempo para estudiar Daniel capítulo 9 ahora, simplemente vamos a creer por la fe, ¿no? Daniel capítulo 9 se nos explica esta profecía. Y mira lo que dice Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. O sea, solo le dice que es verdadera. No le dice cuándo empieza, le dice que es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Se está hablando de que se trata del tiempo del fin, ¿no? Es una visión para el tiempo del fin, es para muchos días, no es para tu tiempo. Como no es para tu tiempo, Daniel, tú guárdala. Tú solamente regístrala, no la vas a entender, no sabrás las fechas, no te voy a decir nada acerca de esto, solamente te voy a decir que es para muchos días y que es verdadera. Nada más eso le dice, ¿no? La visión de las tardes y mañanas es verdadera. Tú guárdala, no la vas a entender, porque es para muchos días. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Daniel queda enfermo. Daniel queda enfermo. Porque Daniel está pensando en el santuario, que el santuario está siendo destruido. O sea, en aquel tiempo, cuando Daniel ve esta visión, el santuario estaba destruido. Y lo que más quería Daniel era que el santuario fuese restaurado, fuese reconstruido. Y cuando se le dice, será para muchos días, cuando le dice, será 2300, él podría entender algo de profecía, de repente es demasiado tiempo. Él esperaba que con la profecía de Jeremías, a los 70 años, Jerusalén otra vez se construya y el templo se construya, pero cuando le dicen 2300 y que es para mucho tiempo, él queda enfermo, porque le están diciendo, tu ciudad no será reconstruida sino después de muchos días. Pasará mucho tiempo hasta que el templo sea reconstruido. Por eso se enferma, ¿no? No entendía bien la visión, porque pensaba que el santuario del que se está hablando aquí era el santuario de la ciudad de Jerusalén. Para él no existía otro santuario, existía apenas el santuario de la ciudad de Jerusalén. Pero la Biblia está usando la idea de santuario para hablarme de otra realidad que Daniel no entendía. Porque Daniel no entendía lo que significaba el papado ni el imperio romano, estaba fuera de su tiempo. Lo que él simplemente es registrar la visión, nada más que la registra, ¿no?
Por eso le dice, es verdadera, tú guarda la visión, no es para tu tiempo, Daniel. Pero ahora nosotros, en el año 2026, ya no en el tiempo de Daniel, podemos mirar hacia atrás y examinar todo lo que Daniel no podía ver. Todos los acontecimientos que él no pudo ver, los miramos atrás y vemos, aquí está, fielmente se ha cumplido. La visión era verdadera, ciertamente. Y vamos, mis hermanos, ahora sí a la idea de la purificación del santuario. ¿Qué es lo que significa? Y miren, aquí tenemos en Daniel capítulo 8 que el santuario es el plan de salvación mediante símbolos. Hemos ido una y otra vez con esta idea. El santuario lo que hace es representar el plan de salvación, enseñar de manera didáctica al pueblo de Israel los detalles del plan de salvación. Ahí está la cruz, ahí está la intercesión de Cristo, ahí está Jesús como luz del mundo, todo está allí en el bautismo, todo está dentro del santuario. Ahora, ese ataque contra el santuario me lleva a pensar entonces en cómo era el santuario en el tiempo de Israel para entender qué significa esto de la purificación del santuario. Y vamos al libro de Levítico, capítulo 16, por ejemplo, y ahí se habla acerca del día de la expiación, que es el día de la purificación del santuario. Entonces, registramos, mis hermanos, aquí dos tipos de ceremonias que se realizaban en el santuario en el tiempo de Israel y en el templo de Jerusalén, ¿no? Cuando estaba en funcionamiento. ¿Qué es lo que había? Bueno, había una ceremonia diaria y había una ceremonia anual. Las ceremonias diarias eran el continuo sacrificio, ¿no? Sacrificio de mañana, sacrificio de tarde, sacrificio de mañana, todos los días, incluyendo el sábado. Sacrificio de mañana, sacrificio de tarde, todos los días. Por eso es continuo sacrificio. Eso se llevaba, ¿no? Y eso tiene una representación en la Biblia. Pero ocurría un día que era el día de la purificación, que era el día de la expiación. Ese es el día de la expiación en el santuario que estaba en la tierra. Pero siendo que hay un santuario en el cielo, también hay un día de expiación en el santuario celestial, ¿no? Y ese día de expiación en el santuario celestial es al que se refiere la purificación del santuario. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas. ¿Qué significa la purificación del santuario? En ese día, mientras todos los días la ceremonia que se hacía en el santuario era la de llevar, figurativamente hablando, los pecados del pueblo hasta el santuario. Noten que el pecado quedaba en el santuario, simbólicamente. Todo esto es un asunto simbólico, pero muestra cómo Dios trata con el tema del pecado. Hemos visto que con el tema del pecado, el juicio, la intercesión de Cristo, todo eso es con el tema del pecado. Y el santuario revela eso precisamente, ¿no? En el santuario, ¿qué se hacía? El pecador colocaba el cordero para ser sacrificado, pero antes colocaba sus manos sobre el cordero. Y ahí simbólicamente el pecado del pecador se trasladaba al cordero y la sangre del cordero llevaba el pecado hacia el santuario. Y eso era toda una ceremonia que se hacía todos los días, mañana y tarde. Todos los días el pecador colocaba. Entonces el pecador quedaba libre en sentido ceremonial y el pecado quedaba en el santuario, también en sentido ceremonial, porque la sangre iba siendo llevada, en la tela que separaba el santo del santísimo se colocaba la sangre y entonces eso pasaba todo el año, todo el año. Imagínate cómo dolería con la sangre que estaba allí. Por eso es que al lado ¿qué es lo que había al lado de la cortina? El altar del incienso, ¿no? O sea, tenía un sentido práctico, una utilidad práctica, porque estaba justamente en el lugar donde se esparcía la sangre. Entonces, el incienso le daba un olor especial, ¿no?, a todo ese ambiente. Pero el punto central es que el santuario continuamente estaba recibiendo el pecado del pueblo. Una vez en el año era el día de la expiación, donde era el único momento en que el sacerdote entraba a este lugar santísimo. Y lo que hacía ahí ahora, ¿sí?, ¿no?, era de la limpieza y la purificación total del santuario, con una ceremonia en la que habían el macho cabrío para Azazel, el macho cabrío para Jehová, una ceremonia descrita donde se purificaba el santuario y donde oficialmente, ahí podían decir, somos libres finalmente, ¿no? Hemos sido perdonados por nuestro Dios. Bueno, eso es lo que sucedía en el día de la expiación. Y a eso se le llama la purificación del santuario en el Antiguo Testamento.
Pero aquí se habla de una purificación del santuario cuando ya no hay santuario, porque estamos hablando de un tiempo en que ya no hay santuario. Este es el santuario celestial. Y este santuario celestial es el que Cristo es el sacerdote. Y dice el libro de Hebreos que Jesús entró una vez y para siempre. El sumo sacerdote entraba una vez al año, pero Cristo entra una vez y para siempre. Y en ese momento el santuario es purificado. ¿Cuándo sucedió esto? Recuerda, Cristo entra en el lugar donde está el Padre. ¿Qué evento de Daniel capítulo 7 te recuerda este momento en que Cristo entra delante del Padre? ¿Se acuerdan cuando empieza el juicio? ¿Qué es lo que sucede? En Daniel capítulo 7 dice, el juez se sentó, los libros fueron abiertos, y después dice que el Hijo del Hombre viene y se presenta delante del Padre. Es el mismo evento. O sea, la purificación del santuario y el juicio son prácticamente el mismo evento. Simbólicamente es el mismo evento. Se está en ese momento, ¿no?, limpiando, entre comillas, todo es ceremonial y todo es simbólico, el pecado. ¿Y el pecado qué tiene que ver? ¿Cómo el pecado allí? Bueno, los registros que están allí, por ejemplo, el registro de cada persona que está en el cielo y que cuando empieza el juicio se abren los libros, ¿no? Ese libro allí, cuando es perdonado, es como si está limpiado, ¿no? Es perdonado, este otro es perdonado, es perdonado, es perdonado. Es una obra de perdón de pecados, ¿no? Es una obra de purificación, en realidad, esta obra del juicio. Entonces, vean mis hermanos, vamos al siguiente. Ahí tenemos ahora Daniel capítulo 7. Vamos a recordar esto ahora y esto va a ser fundamental para lo que vamos a hablar después. Aquí tenemos la secuencia de Daniel capítulo 7 y lo que nos importa en este momento es la fase donde está Roma, papal, cuerno pequeño, el juicio en el cielo y después el reino de Dios. Y ahora veamos esta otra fase. Ahí está. También la misma secuencia, solo que aquí no aparece Babilonia y tampoco aparece el reino de Dios, pero está en la misma secuencia. Ahora vamos a hacer la tabla comparativa, ¿no? Vamos a colocar las dos grandes líneas proféticas. Y allí vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que hay una correspondencia, ¿no? Mientras el oso y el carnero en Daniel capítulo 8, apuntan ambos a Medo-Persia. El macho cabrío y el leopardo, ambos símbolos apuntan a Grecia. El cuerno pequeño en su fase horizontal, en la primera fase, y la bestia espantosa y terrible apuntan ambos al mismo evento, que es Roma imperial. Y el cuerno pequeño en su fase vertical de Daniel 8 y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, ambos apuntan a Roma papal. Y ahora viene el centro de nuestra argumentación. El juicio en el cielo y la purificación del santuario son el mismo evento. Están en la misma línea profética. O sea que cuando la Biblia habla de la purificación del santuario, está hablando acerca del juicio en el cielo. Podemos ver en la línea profética allí, ¿no? Inmediatamente después del cuerno pequeño, en la fase vertical, viene la purificación del santuario. E inmediatamente después del cuerno pequeño, en Daniel capítulo 7, viene el juicio en el cielo. Están exactamente en el mismo tiempo en los sucesos al mismo tiempo. O sea que la purificación del santuario es una obra de juicio. La obra del juicio es una obra de purificación del santuario. Ambos se refieren al mismo evento con un lenguaje diferente. Entonces, tenemos allí esto. Por lo tanto, y aquí viene este punto esencial. Por lo tanto, si yo sé cuándo empieza la purificación del santuario, entonces voy a saber cuándo empieza el juicio. ¿No es verdad? Porque si decimos que se trata del mismo evento, entonces si yo sé cuándo empieza la purificación del santuario, ¿qué voy a saber también? Cuándo empieza el juicio. Ambos son el mismo evento. Quiere decir que podríamos nosotros mencionar lo siguiente. El texto aparece así. Daniel 8:14. Aparece de esta manera. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, podemos parafrasear y podemos, de acuerdo a lo que hemos visto, tener este mismo versículo con otras palabras. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego empezará el juicio. ¿Podemos tomar esta paráfrasis así? Claro, si la purificación del santuario y el juicio es lo mismo,
podríamos colocar así. Y ahora mira lo siguiente, podríamos colocar también esto. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego la verdad será restaurada. ¿Por qué podemos poner esto? Porque cuando les preguntan, ¿hasta cuándo? Está diciendo, ¿no? Mira, la verdad está siendo echada por tierra. Y después viene la pregunta, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Dentro de las cosas que estaban sucediendo es que la verdad estaba siendo echada por tierra. Y cuando viene la pregunta, hasta 2300 tardes y mañanas, lo que está respondiendo es, ¿hasta cuándo la verdad sería echada por tierra? También. Entonces podríamos colocar este versículo. Y él les dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego la verdad será restaurada, porque estaba siendo echada por tierra hasta ese tiempo. Esto es muy importante para lo que va a venir. Miren, tenemos entonces ahora aquí esta declaración. ¿Qué es lo que sucede con Daniel? Daniel 8, 26 y 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo porque Daniel pensaba que el santuario que era de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, porque era el único santuario que conocía. Y entonces él quedó enfermo porque pensaba que pasaría muchísimo tiempo hasta la restauración de su santuario. Estuve enfermo algunos días, cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no entendía la visión que está en el capítulo 8. Y así termina el capítulo 8. El capítulo 8 termina con ese interrogante. El capítulo 8 no resuelve la interrogante. El capítulo 8 me dice, la profecía es verdadera, pero no me dice cuándo empieza, y por lo tanto no puedo saber cuándo termina. ¿Quién me enseña cuándo termina? El que me va a enseñar cuándo empieza, ¿no? Y ahí lo dejo con una incógnita, ¿no? Daniel capítulo 9 me va a trazar cuándo empieza la profecía de 2300 tardes y mañanas. Daniel capítulo 9 me dice que será a la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Y eso fue, según Esdras, en el 7º año de Artajerjes. Y eso fue en el 457. O sea, 457 es el punto de partida de esta profecía. Y este 457 me lleva hasta 1843, 1844. Y esa es la profecía que estudió Guillermo Miller para decir que Jesucristo vendría en 1844. Como sabemos, estaba equivocado, pero había algo en lo que no estaba equivocado. O sea, estaba equivocado en lo que iba a suceder, pero en relación al cálculo profético estaba en lo cierto, porque esa profecía de Daniel capítulo 9, que no la vamos a ver, nos habla acerca de la muerte de Cristo, del bautismo de Cristo y de la predicación de los gentiles. Todo eso en la profecía de Daniel capítulo 9. Pero lo importante aquí es que la profecía de Daniel capítulo 8 empieza en el 457 y termina en el 1844. Quiere decir que en 1844 tendrían que ocurrir tres cosas. 1844, el santuario sería purificado, porque ahí terminan los 2300 días. 1844, el juicio tendría que empezar, porque ahí terminan los 2300 días. Y en 1844, la verdad tendría que ser restaurada. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que la verdad es restaurada? ¿Cómo es que el juicio va a empezar? 1844. Bueno, es ahí que ahora vamos a establecer el nexo con el mensaje de los tres ángeles. Porque el primer ángel viene diciendo, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que la predicación del mensaje de los tres ángeles empieza en el momento preciso en que termina la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Pero eso será el motivo de estudio en la siguiente, ¿no? Aquí los dejamos con esa incógnita. Ahora viene un número especial, creo, y luego venimos para terminar.